Divorcio administrativo, primera regla. Esa es la regla. Los dos primeros son jurisdiccionales. Los dos primeros divorcios, el incausado y el de mutuo acuerdo, son jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque los va a sancionar el juez. Y el otro, el divorcio administrativo, es el que se acude directamente ante el encargado del registro civil, administrativamente. Ahora, ¿cuál es la regla? La regla principal, ¿vale? Oh, sí, hay también. La regla principal, la principal es que no tengan hijos y que no tengan bienes. Sí. No, eso no tampoco. Que no tengan hijos o que no tengan bienes. O sea que esos serían más los que son recientes, ¿no? No, puede ser. Escuche, por favor. La regla principal para el divorcio administrativo es, andan revolucionados. Oye. Es que no tengan hijos y que no tengan bienes. Dice el código también, que habiendo hijos, estos sean mayores de edad y que ya no necesiten alimentos. Porque que si se casaron bajo régimen de sociedad conyugal, la sociedad conyugal la hayan liquidado con anterioridad. Porque tiene que haber, insisto, el primer supuesto es que no tengan hijos y que se hayan casado bajo régimen de separación de bienes. Si es así, si no hay hijos y no hay bienes, vayan directamente. Administrativo. El artículo es como el 150 y tanto. Sí, o concluir el. ¿Qué dice? ¿Siento qué? 51. ¿Qué dice? Procede el divorcio administrativo. Ajá. O cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, hayan liquidado la sociedad civil. La cónyuge no está embarazada, no tenga ascendencia en común o teniendo relación mayores de edad y no requieran alimentos y tampoco los beneficia uno de los cónyuges. Ahí está. Lo que les acabo de decir, lo que les acabo de explicar. Que no hay 151. Que no haya hijos, que sea régimen de separación de bienes. Y dice, si hay hijos, que estos sean mayores de edad, que no estén sujetos a tutela, y que si fue régimen de sociedad conyugal, que que la hayan liquidado con anterioridad, para que entonces proceda el divorcio administrativo. He estado viendo recientemente he estado viendo unos divorcios, dos específicos, que llegaron a la oficina, que llegaron ya concluidos y se los aventaron así directamente en el registro civil, un registro civil, y hay hijos, y hay bienes, liberaron todo el procedimiento. Y entonces, ¿Se invalida ese divorcio? ¿Vale? ¿Se invalida? No lo sé. mira, si no dice No lo nada, sé porque yo creo que no. Ahora creo que no lo sé porque por lógica yo creo que no. Yo creo que no se puede anular. Pero las consecuencias que deriven por haber hecho ese trámite de forma incorrecta, eso sí está previsto en el pero aquí código. dice que si se comprueba que no cumplen con los supuestos exigidos, el divorcio obtenido no producirá efectos. Ajá, pero Independientemente de las funciones. a ver, dale lectura completa. La definición. Sí, a ver. Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, la cónyuge no esté embarazada, no tenga ascendencia común o teniendo relación mayores de edad y no requieran alimentos ni tampoco los necesitan uno de los cónyuges. La persona encargada del registro civil previa identificación de la ley y el cónyuge y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en la que declara el divorcio y hará la anotación correspondiente en la del matrimonio. Si se comprueba que no cumplen con los supuestos exigidos, el divorcio se obtenido no producirá efectos independientemente de las sanciones previas en las leyes. A ver, pues, a ver. La sanción sí la va a haber. Sí, porque O sea, son
sí la va a ver, o sea, la sanción sí. Lo que tengo duda es de la nulidad, o sea, si nosotros hacemos la solicitud y nos aprueban el divorcio ya va a quedar. O sea, el divorcio ya va a quedar. Va a tener consecuencias. O sea, va a tener consecuencias. Maestro, yo creo que las consecuencias recaen sobre los que mienten, ¿no? Sobre el matrimonio, no el ser encargado del registro civil, sino es como cuando haces un juicio testamentario y niegas los demás familiares. Exactamente. Salen los edictos y el notario se avala con que hizo tantos edictos en tanto tiempo y al final que mintió la persona porque firmó bajo juramento de su persona. Y entonces los concordes ahí en ese acto fueron los dos. Sí, aquí el tema es, o sea, la duda queda porque dice, o sea, el código dice no producirá efectos. Ajá, pero el divorcio ya lo tenemos. O sea, el divorcio ya lo vamos a tener. Ya se dictó. Y entonces, quien se tendría que demandar, se tendría que ser ellos mismos. Ellos mismos que fueron al registro civil y otorgaron el consentimiento, y ellos mismos juntos fueron y mintieron, porque cumplieron con esos requisitos. Y así les dieron su acta de divorcio. Quienes se tendrían que demandar en su momento una nulidad serían ellos mismos, pero más adelante, si surge alguna otra controversia. O podría, por ejemplo, que un hijo, que a lo mejor los papás estuvieron de acuerdo, van y se divorcian, pero el hijo no tiene conocimiento y el hijo dice cuando cumple la mayoría, no, ustedes se divorciaron, también ni siquiera me tomaron en cuenta, vale, yo lo que hice. Pero aquel. No, aquí es donde tienes conocimiento. Ajá, pero espérate, tengo mucha idea. Pero ¿cuál sería la afectación hacia el hijo? Pues sus alimentos, No, porque eso no se pierde. digo, bueno, no sino por ejemplo el seguro social o algo así que No, No se pierde. Al no ser que haya estado involucrado en alguna herencia el nombre del hijo. Pero no sé. Pero la herencia, él va a seguir teniendo su derecho. No, solo sería el núcleo familiar que el divorcio no quiere que se separaran y vaya. A ver, pensemos razonablemente. Sí. No hay afectación para el hijo porque el hijo y sus padres ahí van a estar. El divorcio es. No pierden el No, dinero. que se la llevaran a mamá fuera, un ejemplo, nos divorciamos, un decir, no, yo me divorcio y yo me llevo a mi hijo a México. Y entonces mi hijo, no le dejo ver a su papá porque yo me divorcié, pero mi hijo le dice a la abuelita y entonces alguien más aboga por mi hijo, o sea, yéndonos al primero, aboga por mi hijo porque, oye, ¿por qué no le presta con su papá? Porque no quiero, porque así quedamos. Yo ahora me pongo en mi plan, pero ya hay una tercera persona que me involucra en un problema porque yo no quiero prestar un poco con la abuela. Y la abuela es la que me mete una demanda. Está correcto el planteamiento, pero iríamos sobre custodia. Ah, no, bueno, sí, custodia. O sea, sí. No divorcio, sería custodia. Pero de la misma manera sí tiene una afectación porque Sí. yo no le quiero prestar a la Pero abuela. ambos mintieron y ambos son culpables. Pero por eso el problema está a los dos, que ahí está. Hay que tener un abuelo, ¿no? Que demandara a su hijo o hija y al. Sí, pero a lo mejor yo me Porque quedé ellos incumplieron y se lo dejaron a la A abuela. ver, es que nos desviamos, o sea, nos desviamos de la línea. Tenemos que ver si hay consecuencias. Sí, habrá consecuencias. ¿Cuál? Es que no la logro identificar. ¿La consecuencia cuál es? De porque que se separaron Ajá. y no hicieron lo que es lo que va ante la ley, vaya, por lo que debe de ser correcto para poder hacer un divorcio administrativo. Lo sé, la consecuencia es a lo mejor sanciones penales. Pero, a ver, pero, Para mí la afectación es que el día de mañana que uno de los dos fallezca, no puede tener derecho de alguna propiedad o algo. Profe, no pero si será lo hicieron, si alguno de los dos espérame, quiere volver a casar. pero si lo hicieron, de mutuo acuerdo ellos mismos se afectaron, Así es. ellos mismos se afectaron, Profe, si alguno de los dos se quisiera volver a casar. lo pueden hacer. Pero como el divorcio no está bien. Yo siento que aquí lo que usted quiere llegar a cabo es que como es el divorcio incausado o el divorcio de mutuo acuerdo, cuando tienen que ver por bienes de por medio, entonces en el administrativo dijeron que no tenían bienes, aunque sí los tenían, les va a llegar en algún momento la factura. La bronca va a ser entre ellos mismos, no entre terceros. No, El hijo o los hijos no pierden el derecho a convivencia, los hijos no pierden el derecho alimentario, los hijos no pierden el derecho sucesorio. Nada se le vulnera al menor, nada. Nada se vulnera. Los que se van a vulnerar son ellos, porque el problema viene efectivamente cuando vienen, a ver, violé el procedimiento, me divorcié,
y resulta que estaba yo casado bajo sociedad conyugal y al rato yo me quedé con la casa y la quiero vender y en el instrumento notarial dice que estoy casado. No hay una resolución por parte del juez que sancione cómo quedó disuelto ese vínculo. El encargado del registro civil no sanciona sobre los bienes, solamente sancionó el divorcio y ahí va a venir el problema, pero aún así tendríamos que buscar un poco más. En el código no lo vamos a encontrar, la jurisprudencia. ¿Qué sucedería con aquellas personas que tramiten su divorcio de esa forma? Responsabilidades penales las hay, por supuesto. La falsedad de declaración ante autoridad, en este caso administrativa, la hay, vía penal. Pero ¿quién la va a deducir? Ellos mismos. El responsable del registro civil, al leer el acta de matrimonio, no se da cuenta de que era una sociedad Él conyugal. también se va a ir. ¿Traen el código penal? Sí. Porque ahí viene. Oh, perdón. Ah, ya. Penal. Nuevecito. Vale. Nuevecito. Una nulidad del divorcio administrativo, por ejemplo, cuando se encuentra embarazada. Puede ser. Se supone que no tiene que tener hijos. Pero Ajá. si la chica se entera que está embarazada, ¿y qué procede? Tendrá que reclamar los alimentos correspondientes. ¿Y hay que presentar el acta? Y acuérdate que contempla 180 días posteriores al divorcio. Pero es cuando es un divorcio incautado. Pero como quiera puede suceder. Por divorcio administrativo, lo que estoy Tendrías que entendiendo llevar es que una prueba o van juntos, ¿no? van juntos y lo hacen porque no tienen hijos ni nada. Pero en el Está divorcio porque es rápido. Por eso, pero ya después es lógico que ella va a reclamar los derechos del producto, vaya, de lo que viene, pero ya no lo va a reclamar a lo que es la ley, sino se va a avalar el Código Civil para lo que es lo de la alimentación, ¿ya? Pero ya no Sí, sí, no hay un bien ahí, o sea, Ok. es un efecto. No encontramos el de. Dice, hay dos artículos que nos hablan sobre el tema del matrimonio, pero no el supuesto que nosotros queremos, que es el de bigamia, artículo 246, y de la pregunta que hace su compañero es que si hay correspondencia, en este caso culpabilidad respecto al encargado de registro civil, sí la hay. Y dicen los artículos 246, bigamia. Se encontrará de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 20 a 80 años de salario a quien estando unido en matrimonio no disuelto ni declarado nulo por sentencia ejecutoriada contraiga con otro las formalidades legales. Las mismas sanciones se impondrán al otro contrayente, al encargado del registro civil, a los testigos y en su caso a quien ejerza la patria potestad o la tutela y hayan autorizado o otorgado su consentimiento si conocían el impedimento al que puedan celebrar el matrimonio. Si lo leemos para aplicado a eso, le aplica eso. Sí, porque la ley no lo va a eximir de que no, ay, se me pasó y no leí porque requisiera. Pero que después ya tiene consecuencias porque era un encargado. Matrimonios ilegales. 247. A quien contraiga matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento no dispensable, se le impondrán de 6 a 4 años de prisión y multa hasta de 40 días de salario. Las mismas sanciones se impondrán al encargado del registro civil, a los testigos y a quienes ejerzan la patria potestad. Entonces, en este supuesto, si surge más adelante alguna afectación por haber tramitado este divorcio administrativo de esa forma, pues es equiparable eso. Es equiparable eso. ¿Vale? Bueno, ok. Entonces, para cerrar el divorcio, tenemos 3. El divorcio incausado, El mutuo acuerdo y el mutuo acuerdo administrativo. y el administrativo. El incausado es cuando alguna de las partes no lo quiere dar y necesariamente hay que demandarlo, hay que pedirlo al juez de primera instancia, al especializado en materia familiar. Necesariamente a ese incausado hay que anexarle la propuesta de convenio de divorcio que está prevista en el artículo 142. El causado 140, 141, 142. Ok, bueno.
necesariamente hay que hacerlo, hay que insertarlo. Con esa propuesta de convenio, con esa demanda, se le notifica a la parte contraria, ya hablando desde el punto de vista procesal, se le emplaza para que él conteste dentro de términos 9 días hábiles y él tendrá el derecho de aceptar el convenio, de no aceptarlo o de realizar una contrapropuesta. Nuestro código dice, el 142 o 143, que si no hay acuerdo respecto al convenio propuesto, Como quiera se va a llevar a cabo. el divorcio, como quiera, se va a resolver. Y todo lo relativo al tema de custodia, convivencia, alimentos, disolución de bienes, se tendrá que ventilar o se tendrá que resolver en vía incidental. En otro pequeño juicio, vamos a llamarlo así, en donde se tiene que resolver eso. De ahí tenemos el divorcio por mutuo acuerdo, que es en donde ambas partes están de acuerdo, en donde se establece un convenio en el que se va a establecer patria potestad, custodia, convivencia, alimentos para los menores, alimentos para los incapaces, alimentos si se van a dar entre las partes alguna pensión compensatoria, alguna pensión vitalicia, la disolución de los bienes, y eso es todo. Se presenta en el juzgado, se le da vista a la fiscalía, si no hay impedimento por parte de la fiscalía, se turna para resolver. Convenio de divorcio. Y el administrativo es el último que acabamos de analizar. ¿Vale? Sí. Así es. 2 divorcios son vía jurisdiccional, que son los 2 primeros, y el último es vía administrativa. ¿Una más de luz? ¿Y van a traer algo? No, y yo que investigáramos el último, nada más el último, y usted dijo, posteriormente vamos a hacer una. Sí, pero ahorita no, bueno, yo traje lo que pidió, y aquí dice que investigáramos el último, que no pudimos ver ese día, que era el administrativo. Ok. Ok. Las capitulaciones matrimoniales. Ajá. Capitulaciones matrimoniales. ¿Y si se usa eso? Es que yo le pregunté y No me ha tocado, que casi, que él nunca ha hecho eso. Pues entonces yo creo que Me en los dijo, comunes no, no. mal. No, yo creo que se usa, pero se ha de Sí, usar. pero dependiendo de la persona que lo solicita, ¿no? Sí se ha de usar, pero persona común y corriente como nosotros no creo. Sí, pues, no le digo, no se le digo, Pero a lo mejor lo ocupan las personas que tienen empresas, ¿no? Artistas. Sí lo ocupan, sí lo usan. Pero ¿por qué no vamos a la Los paso así, ligero. Pero como ya sé, ya no sabía de las capitulaciones, pero como ya sé. Capitulaciones matrimoniales. Título quinto del contrato de matrimonio con relación a los bienes. Cuando celebramos matrimonio, lo celebramos bajo 2 regímenes: sociedad conyugal y separación de bienes. Sociedad conyugal significa que todo lo que se adquiera durante el matrimonio es de ambas partes. Y separación de bienes significa que todo lo que adquieran pues es tuyo. Cada quien. Y eso ya está así como que superado, porque dije un poquito de lo que dice el código, porque al final de cuentas, si en un juicio demuestran que alguno de los consortes quedó en desventaja respecto del otro, escuchen por favor, si alguno de los consortes quedó en desventaja respecto del otro, no va a importar el régimen, no va a importar si fue sociedad conyugal, no va a importar si fue separación de bienes. Casi estoy seguro hoy en día que aquel que quedó en desventaja respecto del otro le va a reclamar los bienes al otro. Si uno de los dos hizo más que el otro y a la mejor era separación de bienes, punto específico, separación de bienes, estamos consortes, uno crece más que el otro, uno constituye patrimonio, uno adquiere propiedades, uno adquiere bienes muebles y el otro no. Cuando venga el divorcio, seguramente el que no hizo nada le va a pedir al otro. Y si este demuestra que no pudo hacerse de bienes o que no
lo vamos a ver en el capítulo de alimentos. Digamos que hicieron una sola cosa y se lo queda una de las dos partes y la vende o todo. Tiene una transacción penal, ¿no? ¿Qué régimen? No sé. ¿Social conyugal? Sí, no puede. Pero si lo hizo como. Sí, no, tendrá sus sanciones penales. Pero lo tiene que demandar la persona afectada, porque de otra manera no va a subir de efecto. Bueno, ¿qué son las capitulaciones matrimoniales? ¿Ya han escuchado de ellas? Son cláusulas ajá, que ponen en el contrato, en el acta de matrimonio para ver si van a ser bienes de mancomunados o van a ser bienes separados. Se hace mediante un notario, ¿no? El patrimonio de. ¿Se hace antes o después? El patrimonio de cada hijo, de cada persona. Es que antes de contraer matrimonio tienes que hacer un inventario de todo lo que tienes antes del matrimonio, porque después, iniciando el matrimonio en adelante, ya cuando es sociedad conyugal, ya van a quedar para los dos. Las capitulaciones es que vamos a poner mis bienes y los bienes de mi pareja, ¿no? Si hacemos el contrato nupcial, si yo hago el contrato nupcial con mi esposo, mis bienes que yo soy de soltera, yo no los voy a meter ahí y voy a poner en las capitulaciones que mis bienes antes del matrimonio no van a estar en sociedad conyugal, que los tiene que respetar. Yo con. No, pues es como un inventario de lo que tiene, por ejemplo, que puedes aportar al matrimonio y que no quieres quedar contigo misma. Yo creo que no es tanto lo que ya tenga, porque lo que ya tenga hay constancia de que sea aquello antes de, sino que es lo que yo quiero agregar para que sea de los dos. Ok, las capitulaciones matrimoniales es el acuerdo de voluntades, de entradas, es el acuerdo de voluntades de los futuros consortes, respecto de los bienes respecto de los bienes, obligaciones y deudas que ellos quieran incorporar al matrimonio. ¿Sí? Bienes, deudas y obligaciones. Pero la característica aquí es el acuerdo de voluntades, que se va a protocolizar en un acta, en este caso notariada. El notario es el que tiene que llevar a cabo esa acta y tiene que ser antes del matrimonio. ¿Para qué? Para que cuando realicen la solicitud de matrimonio ya la puedan presentar y el encargado del registro civil haga constar que hay capitulaciones matrimoniales. ¿Qué le tienen que presentar al notario? Bueno, pues si voy a presentar un vehículo, pues la factura del vehículo. Si voy a incorporar un inmueble, el inmueble. Si el inmueble tiene algún grabado, pues tengo que llevar el certificado de que el inmueble tiene un grabado. Por eso es bienes, obligaciones y deudas. O sea, lo que deseen incorporar. O sea, y ese acuerdo de voluntades. Ellos van a pactar que sí y que no se va a ingresar al matrimonio. Y entonces, hecho lo anterior, ya podemos hacer la solicitud de matrimonio y que inicie el matrimonio también aparte con el régimen de sociedad conyugal. Lo que se adquiera en el matrimonio más lo que metimos, si en su momento llega un divorcio, por mitad cada uno. Entonces, sí, efectivamente, su compañera dice que es raro, porque yo tampoco los he visto. Yo, en los asuntos que he llevado, no me ha tocado ninguno con capitulaciones matrimoniales. Siempre me tocan ya que nace el matrimonio, nace bajo régimen social conyugal y los bienes que hay son los que hay que dividir. Pero los que hay. Dentro del matrimonio no. ¿Cómo? Dentro del matrimonio no aplicaría. Entonces, si los dos están de acuerdo, o sea, cambiar el régimen. Sí, por supuesto, sí. Sí. Ok. Su compañera pregunta que si queremos cambiar el régimen. Sí. Nace el matrimonio y nace bajo el régimen social conyugal, incluso nace con capitulaciones. Pero si por aquí queremos liquidar, lo podemos realizar. Podemos realizar la terminación de la sociedad conyugal. Solamente que ya no va a ser tan fácil. Si yo quiero terminar la liquidación de sociedad conyugal, lo tengo que hacer a través de la solicitud del juez, a través de jurisdicción voluntaria y explicar las razones por las cuales yo quiero terminar, bueno, ambas partes quieren terminar con la liquidación de sociedad conyugal. Tienen que hacerlo. Ahora bien, hay otro artículo por ahí
que ya no siga haciendo mal uso de ellos. Llámese dinero, llámese alhajas, joyas, bienes muebles, bienes inmuebles. Lo puede solicitar, porque a lo mejor uno de ellos está mal administrando la sociedad conyugal. Entonces, muy rápido, capitulaciones matrimoniales es eso: el acuerdo de voluntad de los futuros consortes de los bienes, obligaciones y deudas que decidan incorporar al matrimonio. El procedimiento es presentarse ante el notario, acreditarle qué es lo que se va a meter a capitulaciones matrimoniales, y el notario levanta el acta y queda inscrita en el registro público de la propiedad. Ya con eso acuden a su solicitud y se lleva a cabo el tema del matrimonio. Maestro, y si quieren, por ejemplo, ya no ser sociedad conyugal, ¿también se podría? Se termina, la pueden terminar. ¿Y qué pasa con estos bienes? ¿Se hacen inventarios ahí? Lo tienen que liquidar. Sí, lo tienen que liquidar. ¿Y cómo queda? Artículo 166, 167. 166, 167 y 168. ¿Problema? Sí. ¿Alguien que me apoya a la lectura? El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. A falta de capitulaciones que defina uno u otro, la ley establece la presunción legal de que el matrimonio. Eso es importante. Si por error o por descuido de nosotros no señalamos el momento que hacemos la solicitud del matrimonio y no marcamos el círculo de qué régimen, el encargado de registro civil nos va a conyugal. Sí, ya lo había comentado. Ajá, ok. ¿Qué más? El 167. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de estos en uno y en otro caso. Ok, ¿cuál 167? Ajá, fue el 167 y falta el 168 que dice la... Perdón, la 167. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos, es lo que yo sé, son los acuerdos de los futuros consortes respecto de los bienes que decidan ellos incorporar al matrimonio. Ok, 168, por favor. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él. Escuchen, Y pueden comprender no solamente los bienes de que sean dueños los esposos en el momento de hacer el pacto, sino también los que adquieren después. El cambio de un régimen por el otro durante el matrimonio deberá ser sancionado por autoridad judicial o notario público e inscrito en el registro, inscrito en el registro público de la propiedad. Ok, ahí está. O sea, lo podemos hacer antes, lo podemos hacer dentro de, solamente que si después lo queremos deshacer, puede ser que ya haya conflictos. Por eso el código nos dice, ya sea por el órgano jurisdiccional o por el notario. Si no hay problema, lo podemos hacer con el notario. Si no hay controversia respecto de la liquidación de la sociedad conyugal y respecto de capitulaciones matrimoniales, por el notario. Pero si hay conflicto, entonces tenemos que hacerlo por conducto del juez, para que pueda sancionar, para que pueda emitir una resolución. ¿Vale? Artículo 172, por favor. Dice, la sociedad conyugal nace a celebrarse el matrimonio durante él y comprenderá los bienes que adquieren los cónyuges a partir de la celebración del matrimonio y los adquiridos con anterioridad si se aportan expresamente a ella, salvo pactos contrarios que consten en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el registro público. La sociedad no comprenderá los bienes que cada cónyuge adquiera por herencia, legado o donación de cualquier especie, los cuales serán de su exclusiva propiedad. Ok. Bueno, por favor, de nuevo. ¿Quién ha llevado lectura? La sociedad conyugal nace a celebrarse el matrimonio o durante él y comprenderá los bienes que adquieran los cónyuges a partir de la celebración del matrimonio y los adquiridos con anterioridad si se aportan expresamente a
en su momento de lo que le tenemos que dar a la ex esposa o a la ex concubina, eso no se lo vamos a dar. Eso no. Ahora, ¿qué tratamos aquí? Dice que la sociedad conyugal nace a la celebración del matrimonio durante él y que también se puede disolver. Y que si hay vinculaciones matrimoniales, hace rato les dije, tienen que estar inscritas en el registro público de la propiedad. El procedimiento es, insisto, vamos con el notario, le llevamos los documentos que acrediten la propiedad de lo que vamos a incorporar, el notario protocoliza y una vez protocolizado, inscribe en el registro público de la propiedad. Artículo 176, con este ya terminamos. Puede también terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio a petición de uno de los cónyuges por los siguientes motivos. Si el socio administrador por su notario, negligencia o otra administración amenaza arruinar a su cónyuge, incluir considerablemente los bienes comunes. Cuando el socio administrador hace cesión de bienes a su acreedor o en declarada quiebra. ¿Qué vienen? Pues yo quiero, perdón. No, habla porque, bueno, yo entendí que puede terminarse por algún fraude de una de las dos personas dentro del matrimonio. Ajá. pudiera ser también porque a lo mejor juega apuestas o cosas así. Ya habíamos hablado de eso, No, ¿qué dice? lo que había dicho Hace rato dije que cuando el administrador de la sociedad conyugal o alguno de los dos Alcoholismo. haga mal uso, si la pide los bienes, haga mal uso de ellos, lo que están diciendo ustedes, haga apuestas, los ponga en riesgo, entonces el que esté siendo afectado puede hacer la solicitud de que termine la liquidación de sociedad conyugal. ¿Hay examen, dicen? El día primero. No, la siguiente semana. No, el primero. Bueno.